Muchas gracias por el espacio a TV Regional. Saludar a toda la población a nombre de nuestro alcalde Sabino Mayor Morales. Informarles sí que venimos realizando las actividades programadas de limpieza acá en este caso de Tajamar y de otros puntos. Como ya sabemos, acá en Cauca ya vienen las temporadas de lluvia, entonces tenemos que prevenir para que pues hayan inundaciones o colapsen estos canales, en este caso este de Tajamar, que tiene que ver con, divide prácticamente toda la parte de Yauyos y Cauca y que empieza acá desde Buenos Aires y termina pues toda la parte pasando por la parte del puente hasta llegar hasta Esmantaro, toda esa parte tenemos que hacer la limpieza. Hoy día contamos con la maquinaria y también con el personal que se encuentra en la parte de abajo, ya lo estaremos filmando dentro de un momento. Estamos realizando todas las actividades coordinadamente, también con el apoyo de la Municipalidad de Yauyos en este caso, para poder realizar estas jornadas de limpieza. Este trabajo aproximadamente nos tomará una semana de trabajo, porque como podemos observar está todo lleno de champa, de tierra, de basura, toda esta parte del canal, y queremos evitar pues que en las temporadas de lluvia genere incomodidad o algún desastre colapsando, como en una oportunidad ya se dio y se inundó toda esta parte del canal generando problemas en toda la población. Y por eso que estamos tomando estas medidas, realizando toda la limpieza del caso, en coordinación también con el área de desarrollo urbano y con la Municipalidad de Yauyos, que nos viene apoyando en coordinación. Mañana también se seguirá haciendo los trabajos respectivos y semanalmente cada 2 días estaremos haciendo la limpieza, porque es un trecho regularmente largo que tenemos que trabajar, como digo, desde arriba de Buenos Aires hasta llegar hasta la parte pasando los bomberos, ¿no? Toda esa parte de Esmantaro que se tiene que limpiar. Entonces, asimismo estamos programando limpiezas en otros lugares, como ha sido en el Girón Aviación, también en la parte por el San José, lo que es vía de evitamiento. Hay muchos lugares que tenemos que limpiar para poder evitar que en temporadas de lluvias colapsen y generen incomodidad en la población. Parte de lo que se pide a la ciudadanía jaucina. Definitivamente su colaboración, que ellos también por favor no estén ensuciando, son los lugares donde nosotros vivimos, y no estemos aventando por la basura en lugares no indicados, ¿no? Como acá en los canales a veces lo vemos como botadero y aventamos toda la basura indiscriminadamente, generando pues que se colapsen los desarenadores, los canales, y generando problemas, focos infecciosos y contaminación y problemas a veces en la salud y malos olores en la población.